quiero colocarle un título a la palabra y no ha sido tan fácil. En esta serie que estamos desarrollando, el Padre que siempre soñé. Y hemos sido bendecidos con la palabra de la pastora. Creo que con lo que nos mandó a decir el Señor hace 8 días, el Padre te manda a decir que eres protegido, que eres amado, que eres valorado. Y queriendo seguir con esta serie, encontré un texto que expresa la riqueza de la literatura bíblica. Bien lo decía Gabriela Mistral, que no hay otro libro de tanta riqueza literaria, de tanto giro retórico como la Biblia. Y con todos esos giros semánticos, gramaticales, con toda esa belleza literaria, encontré algo relacionado con el Padre que dije, ¿qué será esto? ¿Qué figura retórica utilizó el escritor? Porque es tan linda la expresión que ustedes van a ver, que suena rimbombante. En serio, suena rimbombante. Para mí, puedo decir que tuve que esforzarme para colocarle el título, pero lo hago también para que usted tenga una recordación, porque usted sabe qué va a decir. El pastor habló el domingo sobre algo que yo no le entendí del título, pero fue bueno. Entonces quiero que sea buena la palabra para su vida. Pero una palabra tiene que fluir cuando hay un corazón arrepentido y un corazón adorador. Y en esta mañana ya lo hemos experimentado. ¿Y cuál es el título? El título es la anáfora de la paternidad divina. Anáfora, la anáfora de la paternidad divina. Y la anáfora es una expresión literaria que consiste en repetir una palabra para decir una verdad. Repetir una palabra, un término para decir una verdad. Es muy, pero muy similar. Son como primas hermanas con el aforismo. El aforismo es una sentencia donde se refuerza una verdad o una doctrina con un estilo en prosa, pero que va dando cierta elegancia y cierta sonoridad. Entonces, el aforismo o la anáfora. Dije, voy a hablar de la anáfora de la paternidad divina, porque hay una repetición de palabras y ustedes lo van a ver en Efesios capítulo número 4. Efesios capítulo 4, versículo número 6. Efesios capítulo 4, versículo número 6 dice esto que pues le va a quedar en su corazón. Quiero que lo aplique mañana y esta semana. ¿Qué dice? Y un Dios. ¿Y qué más? Y Padre. Ahí empieza la anáfora, la palabra todos. Un Padre de todos. Actúa por medio de, dígalo. Es que bueno, esta es la reina. Está perfecto, no hay problema, porque entonces tiene la misma figura retórica. Un solo Dios y Padre de, que está sobre y por medio de y en. Yo creo que queda fácil esa lección, ¿cierto? Cuando yo era chiquito en la fe cristiana, se hablaba de este es el texto áureo, es decir, el texto de oro. El texto de oro tenía uno que fijarlo en la mente, y ese es el texto de oro que les dejo en su mente y en su corazón. Otra vez, una anáfora. Y que 6. ¿Qué pasó? Que está un Dios y el cual es y
Mira, cualquiera de los que está en este auditorio puede hacer una interpretación de este texto haciéndose las preguntas: ¿qué dice? ¿Cómo lo dice? ¿Para qué lo dice? ¿Cuándo lo dice? ¿A quiénes lo dice? Así. Esa es la exégesis de una palabra. Pero para que podamos entre todos construir la exégesis, es decir, la interpretación de esta anáfora, pues vamos a considerarlas entre juntos, porque en esencia lo que está hablando aquí es del Padre, y quiero seguir esa línea del Padre que siempre soñé. La introducción, ¿cuál es? Hay un solo Dios. El cristianismo y el judaísmo es de tendencia monoteísta. Creemos en un solo Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. No hay otro Dios fuera de nuestro Dios. Y me siento muy a gusto entendiendo esa verdad, que solo hay un Dios que está sentado en el trono y que se aplica irrestrictamente el decálogo judío en Éxodo capítulo 20, cuando dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni tampoco semejanza. No te inclinarás ante dioses extraños. Si algo identifica la fe suya y la mía, es que creemos en un solo Dios verdadero, expresado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas que son dinámicas, diferentes, pero que ellos en esa unidad de dignidad y en esa unidad de propósito y de naturaleza se denomina Dios. Es una concepción algo compleja y es uno de los misterios de la Biblia. Entender que creemos en un solo Dios, pero que tiene tres personas. Pero así está escrito y así debe ser. Por lo tanto, los que estamos en este lugar no podemos tener, aparte de ese Dios, otros dioses que le ayuden. No es necesario tener ayudantes. No es necesario tener intercesores que accedan al Padre, al Dios de los cielos, porque los que están aquí por Cristo Jesús tienen acceso directo al Padre, porque Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, esa es una gran prerrogativa dada desde el cielo para cada ser humano que puede dirigirse a Dios. Pero aquí entra la anáfora. Dice: Padre de todos. Mira, dentro de las mitologías, la egipcia, la griega, la medopersa, que la medopersa tenía un dios malo que era el dios Mazda, y contra él había que pelear, pero tenían el Dios en quien ellos creían, pero era un Dios no al que se le dirigían con confianza, sino al que se le pedía favores. Y la cosmovisión tanto babilónica y todas las culturas antiguas ha tenido esa mirada de su deidad, cualquiera que sea, como de un ser que está distante, de un ser que hay que calmarle la ira y que hay que darle muchos regalos y ofrendas para que a cambio de ellos se generen unos favores. Eso era lo que denominaban los griegos como las deidades de las casas y de las familias, llamadas los lares.
Y los lares eran pequeños dioses a los cuales había que darle regalos para que diera regalos, pero no había una relación íntima. El Señor Jesucristo, cuando presenta a su Padre, al Dios creador de los cielos, lo presenta como ese ser que es cercano, no que está lejano, un Dios trascendente. Y es por eso que en su sermón, el Sermón del Monte, menciona por primera vez 15 veces a su Dios como papá, como Abba, como Padre. Y luego por el Nuevo Testamento, en la sustentación de la doctrina que da el Señor Jesús acerca del Dios del cielo, lo presenta durante 256 veces a ese Dios como papá, como padre. Un padre que es incluyente, no es excluyente. Un padre que no discrimina, porque la expresión ahí es Padre de todos. ¿Padre de quién? No, ¿de quiénes? De todos. ¿Por qué dice eso a los efesios, que es la carta a la que está escribiendo? Porque los efesios tenían una doctrina, una filosofía muy arraigada, que era ese platonismo, ese Platón antiguo, filósofo, que decía que como la materia es mala, solo lo espiritual es bueno. Nunca lo material o la carne, lo que es tangible, lo que puede tocar, tiene acceso a lo espiritual. Y entonces Pablo le está diciendo a esos efesios gnósticos, le está diciendo: mire, vengan, el Dios que yo le presento es un Dios accesible, es un Dios que puede estar cercano, no es un Dios lejano como ustedes conciben dentro de su mitología. Por eso Él es no un Dios al que se le hace favores para que nos haga favores, sino un Padre. Y es Padre de todos. Ahora, aquí entramos en una discrepancia de carácter doctrinal y teológico. ¿Y cuál es la discrepancia? La discrepancia tiene que ver con ese universalismo que tiene la gente cuando dice Dios es Padre de todos. Diríamos sí, Padre en el sentido que es creador de todos, pero Padre genuino de relación cercana no lo es de todos, lamentablemente. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dejó una sentencia extraordinaria en el Evangelio de Juan capítulo 1:12, cuando dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad y el derecho de ser hijos de Dios. O sea que para ser hijo de ese Padre, o para que Él sea Padre de todo, lo que está diciendo ahí es que es Padre de todos los que creen en Jesús, el Hijo de Dios. Por eso he enfatizado estos 2 domingos: uno es hijo de papá lindo cuando cree en su Hijo lindo, Jesucristo. De lo contrario, no puede uno ser hijo del Padre Celestial. Y todos los que están en este lugar han creído en su nombre. Por lo tanto, tienen los genes de Dios, tienen la naturaleza de Dios, tienen el Espíritu de Dios, tienen la presencia de Dios, son de Dios. Y como son de Dios, son bendecidos. Dije son bendecidos. Otra vez dije son bendecidos. Porque lo que es de Dios no es maldito, lo que es de Dios es bendecido. Y los que están aquí son bendecidos. Y su prole y lo que sigue será puesto en bendición, aunque ahora no lo veas. Todo será puesto en bendición, porque se extiende esa promesa. Así que entonces la pregunta es: ¿y los otros que no creen en el Señor Jesús no son hechos hijos de Dios? Yo digo lo que dice la Escritura, no lo que yo creo, lo que dice la Escritura. ¿Sabe lo que dice? Que no son hijos del Padre Celestial, sino que son hijos de otro Padre. Otro Padre. Y Jesús lo expresó en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 44, que a uno no le gusta decir,
ni escuchar esto. Es fuerte, es duro, es como dramático, es como excluyente, pero es la verdad. Y el deber de todos los cristianos es hablar la verdad que dijo Jesús. ¿Y qué dijo Jesús al respecto? Que hay otros hijos que no son del Padre Celestial, sino que son del Padre satánico, del diablo. Él dijo en Juan capítulo 8 versículo 44: ustedes son de su padre el diablo. De verdad que en estos tiempos posmodernos a uno no le gusta escuchar eso. A uno le gusta escuchar las cosas lindas, suavecitas, bonitas, light. Pero esta es la verdad. ¿Qué dijo? Ustedes. ¿Y quién lo dijo? Jesús. Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Ese padre ha sido homicida, matón, desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Porque cuando habla mentiras, de lo suyo habla, de su naturaleza. Él no puede decir la verdad, porque es mentiroso y padre de la mentira. Así que los que están fuera de esa fe en Cristo son hijos de Satanás. Pero los que creen en Jesús, como los que están en este lugar, son hijos del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos son hijos del Dios Todopoderoso? ¿Cuántos son hijos de ese Padre amoroso? Levanta tu mano y di: gracias, porque soy tu hijo, porque yo he creído en ti, Señor Jesús, y porque creo en ti, Señor Jesús, tengo tu naturaleza de hijo. Bueno, de hija. Entonces, aclarando esto en esta anáfora de la paternidad divina, el apóstol Pablo, que le está hablando a los gnósticos que dicen es difícil acceder a Dios, eso es cuento, y Pablo está diciendo: no, venga, a ese ser divino se le puede tener acceso si se cree en Jesús, porque Él no es un Dios misterioso y lejano, sino un papá lindo que se acerca. Y entonces Él lanza la otra expresión: Él es Padre, que aparte que es de todos, es un Padre que está sobre todos, por encima de todos. Dije por encima de todos. ¿Por qué le dijo Pablo eso a esta comunidad en Efesios? Porque ellos tenían un Dios muy grande que era Zeus, y Zeus es el papá de los dioses. Es como el Señor que tiene toda la autonomía y la soberanía. Pero Pablo le dice: más que Zeus está papá lindo, el creador de los cielos y de la tierra. Y yo podría decir en esta mañana: pueblo del Dios viviente, pueblo de mi Señor que va a ir al reino de los cielos, hijitos, entendamos y practiquemos esta verdad, que nuestro Dios está por encima de todos y de todas las cosas. ¿Por qué dice Pablo esto y por qué lo diría yo en esta mañana? Porque ese papito hay que respetarlo y no hay que igualarlo con nadie. No hay que ponderarlo con ningún sabio ni con ninguna deidad. Muchos, teniendo buena intención, abogan por ese sincretismo religioso. Perdón el término de pronto, aunque sé que es conocido para muchos, pero no. ¿El sincretismo qué es? Coger de cada religión una cosa buena y decir: todas las religiones son buenas y todos los caminos conducen a Roma. Y hay mucha gente que cree en Dios y se aplaude, pero a su vez creen a la vez en otras divinidades, y como si fuera poco, aceptan y colocan por encima de la verdad de Dios, del Padre Dios, las expresiones de supuestos dioses o de filósofos, diciendo: eso es más importante. Y
Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Subordinando al Dios de los cielos. ¿Y qué pasa con el cristianismo nuestro? Con los que están aquí. ¿Sabe que quiero expresar un pequeño celo personal que tengo a través cuando veo las redes sociales? Un pequeño celo. ¿Cuál es el pequeño celo? ¿Ustedes saben cuál es uno de los monjes más famosos que hay en el mundo en este momento? El Dalai Lama. Un gran pensador hindú de apellido Tagore. Y que uno lee las sentencias. Y yo veo a estos hermanitos hijos de Dios que salen por las redes sociales colocando no lo que dice Papá Dios, sino lo que dice Tagore, o lo que dice Dalai Lama, o lo que dice Confucio. ¿Y eso qué es sino decir que es importante esa expresión antes que la de Dios? Y como si fuera poco, muchas personas que viniendo a la iglesia creen en Papá Dios, pero creen en otros dioses alternos y suman una gama de dioses, haciendo un sincretismo que no le favorece a nadie. Y en el peor de los casos, ni siquiera creyendo en dioses, sino creyendo en la creación como fuente de la energía y de la bendición de las personas. Por ejemplo, un cristiano que dice: yo creo en Dios, pero hay que ponerle cuidado a las estrellas y al zodiaco. Está fuera de orden, está lejos de la verdad. Creo en Dios, pero yo creo que hay que tener algo que fortalezca la fe. Y yo he visto cristianos que tienen en sus casas un Buda. Hay que creer en Dios, pero todavía siguen enraizados en esas mitologías paganas, como en la Navidad, creyendo que Papá Noel o Santa Claus está al mismo nivel de Dios o por encima de Dios. Es más, celebrándole más la Navidad a Papá Noel, Santa Claus, que al mismo Dios. Y uno dice: ¿por qué? Porque quizá no han visto esta anáfora cuando Pablo dijo de todo pensamiento, por encima de todo Dios, por encima de todo filósofo, por encima de toda creencia y por encima de toda la creación. Dios está por encima de nosotros en este lugar. Y por eso en la iglesia del Señor siempre tendrá que dársele honor solo a Dios, no a los hombres, ni aún a los grandes predicadores. Yo me temo que mucha gente no está siguiendo hoy a Dios de corazón, sino siguiendo al siervo de Dios para alcanzar un favor, un milagro, una respuesta. Y los considero, pero había que rectificar esa posición y mirar lo que dice la Escritura. Dios es Padre de todos, pero los que creen. Pero Dios está por encima de todos. Por eso Dios es el preeminente, es el número uno, es el que está por encima de todas las cosas. Y para no hablar de lo que es el comportamiento religioso y espiritual del mundo, hablo aquí un poquito de la iglesia. Aparte de lo que yo acabo de hablar, de esa confusión doctrinal que tienen muchos creyentes, y es: mi Dios, ¿cuántos creen que Él es su Dios? Yo voy a dejar acá porque la anáfora no la completé. Me quedan 3 para el otro domingo. ¿Cuántos vienen el otro domingo? Y vamos a quedar en to be continued. Mejor para que vengan, porque lo que sigue habla de ese Dios creador. Y quiero traer unas pruebas del Dios creador, que no es una leyenda, no es una utopía, sino que hay verdades científicas que comprueban la existencia de Dios y de su santa palabra. ¿Cuántos quieren escuchar eso? Pero un pequeño llamado de atención para tener una buena relación con papá lindo. Papá lindo, que según escuchamos de la pastora nos provee, nos cuida, nos defiende, nos acompaña. Todo lo que escuchamos tan lindo hace 8 días, que es lo que nos gusta escuchar, eso es lindísimo. O el mensaje de hace 8 días que papá te dice que te cuida, que te aprecia,
que te bendice. Pero yo quiero también que miremos la otra parte, ese papá que nos exige. Porque yo soy papá, yo exijo. Amo, pero exijo. El problema de muchos cristianos es que se acercan a Dios solo para pedir, ¿no? Y no aceptan la exigencia de papá. Es más, yo no quiero mostrar una teología dramática acá, pero a un papá lindo, disciplina. Dije disciplina. Y a veces uno entra en unas crisis, no porque hay que prueba y que el mundo nos está atacando, sino porque tal vez nos está disciplinando. Pero ¿cuál es el comentario, mis amados? Tu tiempo, tus intereses, tus tesoros, tus gustos, tus distracciones, tu profesión, tu matrimonio, tus hijos, tus mascotas, tus casas, tus carros, tus profesiones, tu prestigio, tu más privado de tus momentos, todo eso, déjeme decirle con cariño, debe estar subordinado a ese Padre de todos. Bajan eso es notorio, se empieza a bajar, a disminuir. El feedback. Todo debe estar subordinado a Dios, al Padre. Tu tiempo es del Padre, tus cosas son del Padre, tu familia es del Padre, tu trabajo es del Padre, y todo lo tuyo está bajo el dominio y bajo el señorío del Padre. Y cuando la iglesia entienda esto, le va a ir mejor. Porque cuando sometemos todo a ese Padre celestial, Dios cumplirá su perfecta voluntad y todo nos saldrá bien. El problema de muchos es que siguen sus impulsos, siguen sus deseos, siguen sus intereses, están subordinando a ese Padre celestial, racionalizan a Dios y lo subordinan, y por eso no les va bien, porque escrito está: el que se somete a Dios, obedece a Dios, se deleita en el Dios Padre, hace la voluntad del Dios Padre, todo le saldrá bien y en todo prosperarán, porque el Padre sabe lo que nosotros necesitamos y cuando lo necesitamos. Ese papito está en esta mañana acá, ese papito lindo está en este lugar.